sólidos y gaseosos del subsuelo, de la cadena de explotación económica de la refinación y petroquímica, de la infraestructura y operación del sistema de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Todo lo anterior en perjuicio de la hacienda pública nacional y de toda la población, ya que quedarán expuestas a las decisiones e intereses de corporaciones privadas extranjeras. Contradictorio al supuesto nacionalismo de la propuesta, esta iniciativa es la expresión más cínica e hipócrita de los intereses extranjeros presentados mediante la mayor operación de manipulación política sufrida por los mexicanos en la actual generación para imponer dichos intereses y presentarlos como si fueran los intereses de los mexicanos. Al gobierno de Estados Unidos no le interesa que México desarrolle y mantenga una soberanía energética. Lo único que le interesa es apropiarse de todo el sector energético del país con el único objetivo de que aseguren su seguridad energética. Por otra parte, el gobierno insiste en que no va a privatizar Pemex y Comisión Federal de Electricidad. En efecto, las instalaciones no se venderán, pero sí se dará total acceso a las corporaciones privadas para que sean partícipes directos en la generación, conducción y distribución de la energía eléctrica. Asimismo, serán acreedoras a la renta petrolera. Se debe reconocer que la industria eléctrica y de hidrocarburos deben de tener mayor capacidad de operación, invertir en investigación para generar tecnología, lograr una mayor eficiencia operativa y brindar mejores servicios y precios. Sin embargo, con los cambios realizados a los dictámenes en materia energética, no existirá autodeterminación científica y tecnológica en dicho sector, lo que profundizará y agravará la dependencia a las empresas privadas. Las leyes secundarias en materia de energía de ninguna manera buscan beneficiar a los mexicanos, sino a las empresas privadas y extranjeras. Muestra de ello es la autorización para la ocupación o afectación superficial o construcción de servidumbres legales que se excusan bajo ocupación temporal, pero paradójicamente las leyes no estipulan por cuánto tiempo será dicha ocupación. Esto no es otra cosa que una expropiación de terrenos sin el consenso de sus propietarios. La ocupación temporal debe ser producto del consenso social, ya que privar a una persona de su propiedad sin su consentimiento, aunque sea para satisfacer una necesidad pública, es una injusticia. Paradójico resulta que primero le quitan al Estado las áreas estratégicas de generación de la energía eléctrica, extracción y exploración de petróleo, y bajo esta premisa, la ley de la industria eléctrica permite la apertura total del sector eléctrico, la planeación y el control del sistema eléctrico nacional y la transmisión y distribución de energía eléctrica a inversionistas privados, muchos de ellos extranjeros. Por tal razón, nuestra posición es en contra de la minuta, pues con ello se convertirá México en una nación totalmente dependiente en lo energético y lo económico, y por lo tanto también en lo político y lo militar. Lo único que han logrado es escamotear la expropiación petrolera y la han suplantado por una política contraria a su espíritu original, el cual es que los recursos energéticos se utilicen en beneficio de los mexicanos y sirvan de base para la dependencia económica de México. Finalmente, aprobarán sin mayor problema esta minuta. Sin embargo, no por ello serán válidas, pues todavía falta escuchar la voz del pueblo, del ciudadano, y es por ello que llevaremos nuestra lucha a una consulta popular. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna el senador Alejandro Encinas Rodríguez, en pro. Por favor, senador.
Gracias, señor presidente. Pues la verdad es que no puedo compartir y mucho menos coincidir con los argumentos que han venido a esgrimir esta tribuna, tanto el senador Ascensión Orihuela como el senador Cabeza de Vaca y también el senador Puente Salas, en el sentido de que las modificaciones que han realizado los diputados a la minuta que enviamos en este dictamen van a dar mayor certeza a los titulares de las tierras sobre su propiedad, así como de las contraprestaciones y beneficios que van a obtener de que otros particulares hagan negocios privados en su propia tierra. Y ese es el tema central, no solamente del dictamen que estamos discutiendo, sino de la reforma energética en su conjunto, donde de manera irregular, en el artículo 8º transitorio en la reforma constitucional, se estableció que la industria de los hidrocarburos y de la generación de electricidad será considerada de interés público y social como una actividad preferente por encima de cualquier otra actividad económica y que por lo tanto se considera un asunto de utilidad pública, por lo cual en todo momento el gobierno federal podría proceder a la expropiación de las tierras en cualquier momento. Y aquí es donde nosotros hemos insistido en que esta reforma tiene visos de inconstitucionalidad, porque contraviene las disposiciones establecidas en el artículo 27 y 28 constitucionales, que señalan que la figura de la expropiación por causa de utilidad pública y mediante indemnización por la que el Estado mexicano puede establecer la afectación a la propiedad, y si bien la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, debe sujetarse al beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. Y el artículo 8º transitorio contraviene estas disposiciones que de manera muy puntual el artículo 27 constitucional reafirma al señalar que las leyes reglamentarias deben respetar la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades para el desarrollo de la pequeña propiedad rural, para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y las demás actividades económicas en el medio rural y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Aquí hay una contradicción dentro de la propia Constitución. Aquí vino alguien a decir que no podría ser inconstitucional una norma establecida en la Constitución, pero es evidente que este artículo transitorio contraviene el aspecto nodal establecido en los artículos 27 y 28 de nuestra Constitución. Pero además incurren en una profunda simulación, porque independientemente de esta contradicción, la figura de la expropiación que puede ejecutar en cualquier momento el Estado mexicano, pues se mantiene en otras disposiciones legales. Viene no solamente en la Ley de Industria Eléctrica y la Ley de Órganos Reguladores, sino viene porque se mantiene vigente la Ley de Expropiación y la Ley Agraria, que considera como causas de utilidad pública para proceder a la expropiación lo que es la explotación de los hidrocarburos y lo que es la industria eléctrica. Y se avanza todavía a un escenario más perjudicial para los propietarios de las tierras, las aguas y los bosques, que es esta figura que inventaron de ocupación temporal con la que se consuma el despojo de que serán objeto las propiedades públicas, privadas y sociales.
en un escenario desventajoso totalmente favorable al contratista y al asignatario, porque no es que existan, como decía aquí el senador Puente, diversas opciones de negociación, sino que se establece con claridad, primero, que las contraprestaciones deberán ser proporcionales al beneficio que reciba el inversionista, pero también establece de que en caso de que no haya acuerdo, por más opciones de contraprestación que exista, podrá el gobierno federal proceder a la expropiación, a la declaración de la ocupación temporal o a la declaratoria de servidumbre de hidrocarburos. Así es que, por el contrario, esta figura de ocupación temporal no solamente representa una situación de mayor incertidumbre jurídica, sino de mayor abuso, porque la temporalidad no está definida, esta puede ser de por vida, ni tampoco de que se garantice el pago de las contraprestaciones, aunque se establezca que pueden ser del 0.5 al 3% sobre las utilidades que se reciban en gas natural no asociado o del 0.5 al 2% de las utilidades en otros hidrocarburos, porque bastaría simple y sencillamente que después de un trabajo de exploración no se encontraran yacimientos o los que se encontraran no fueran rentables para declarar que no hubo utilidad. O también puede declararse que aun y cuando puedan haberse explotado algún yacimiento, por ejemplo de gas natural, este no resultara rentable y por lo tanto la empresa no declararía utilidades, con lo cual no garantizaría el pago de la contraprestación a los legítimos propietarios de los predios. Yo por eso creo que no solamente no hay certeza jurídica, sino que la única certeza que existe es la del saqueo, si concluyo, de la riqueza mineral, de los hidrocarburos, de la forestal, donde incluso no hay obligaciones para el contratario o asignatario para restaurar los daños ambientales o al ecosistema que puedan ocasionar en sus trabajos, para que el propietario reciba en las mismas condiciones en que se aplicó la ocupación temporal o la servidumbre de hidrocarburos y reciba una tierra totalmente saqueada y destruida en su valor productivo. Yo creo que lamentablemente la única contraprestación que queda clara es la de la contratación de los propietarios como empleados o peones en su propia tierra, siempre y cuando, dice la ley, estos servicios que puedan prestar sean compatibles con el proyecto, y esos servicios solamente puede ser la fuerza del trabajo o que vendan las tortas y los refrescos a los empleados de las transnacionales, lo que cual va a alentar la economía informal y convirtiendo en realidad esta legislación en un restablecimiento, una nueva modalidad de encomienda y servidumbre, pues se convierte en peones asalariados en su propia tierra a verdaderos propietarios. Bien valdría la pena finalmente recordar que por lo menos aquí tenemos pendiente la ratificación y la legislación en materia del derecho a la consulta comunitaria para el conocimiento libre previo informado, que se deriva del convenio ratificado por el gobierno mexicano en la Organización Internacional de los Trabajadores, que obliga a que las comunidades sean consultadas, lo cual no viene en ninguna disposición de este tipo. Por esto, nuestro voto será a favor de la reserva que hemos hecho y, por supuesto, en contra de este aspecto que es el central de la reforma energética, que vende a las transnacionales, abarata los recursos naturales que corresponden a todos los mexicanos. Muchas gracias. Agotadas las intervenciones sobre el tema uso y ocupación temporal de tierras, consulta a la Secretaría a la Asamblea en votación económica si son de aceptarse las propuestas de modificación. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aceptan las propuestas a los artículos del primer tema. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano.
Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se acepta, señor presidente. Los artículos reservados de este tema se mantienen en los términos de los respectivamente dictámenes y se reservan para su votación nominal concluida la discusión del siguiente tema. Iniciamos la discusión de los artículos del tema autonomía presupuestal de Pemex y CFE. Solicito a la Secretaría de lectura los artículos que se consideran de dicho tema. Los artículos del segundo tema son el 76, 100, 101, 102, 103, 104 y 106 de la Ley de Petróleos Mexicanos y los artículos 78, 102, 103, 104, 105, 106 y 109 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Es todo, señor presidente. Para presentar el tema tiene el uso de la tribuna la senadora Dolores Padierna Luna. Por favor, senadora. Gracias, presidente. Con la llegada de las políticas neoliberales, inició un proceso de privatizaciones muy acelerado que ahora culmina. Carlos Salinas de Gortari desincorporó una inmensa mayoría de los activos del Estado, incorporó a México al Tratado de Libre Comercio, sentando las bases para abrir el sector energético. Instauró un modelo económico basado en la subordinación de las exportaciones, con un mercado interno deprimido y con una creciente participación del capital extranjero. Ernesto Zedillo repitió el ciclo y después del llamado error de diciembre, aceptó la propuesta indecorosa de Bill Clinton, que a cambio de $50,000 millones para salir de la crisis, pactó con Clinton el rescate bancario que nos costó 1.9 billones de pesos, el incremento del IVA del 10 al 15% que se festejó con la roqueseñal, sacar al PRI de Los Pinos, que se cumplió a cabalidad, y privatizar el petróleo que hasta hoy se tiene. Digamos que de las 4 condiciones, 3 se cumplieron y la última se está procesando en este Senado. El panismo llegó a reforzar el modelo, conservó su gabinete económico de Zedillo y endeudaron al país, se gastaron el dinero del petróleo a raudales y debilitaron las finanzas públicas. En 12 años de panismo, por el incremento en el precio del petróleo, contaron con 2 billones de pesos de excedentes petroleros y no lograron sacar adelante nuestro sector energético. Fox contó, por ejemplo, con un presupuesto de 1.3 billones de pesos y Calderón terminó su gestión con 4 billones. Subieron la deuda de 22.5% del PIB a 35.5% del PIB. Y Peña Nieto, en el año y medio que lleva, tumbó la economía, tiene un crecimiento per cápita cero, producto de las reformas estructurales, y lo que receta al país son 5 reformas estructurales. Estamos en la última. La corrupción institucionalizada del régimen que ha venido imperando es lo que tiene a las empresas estatales en las actuales circunstancias. En la exposición de motivos, cuando se habla de la ley de Pemex o de CFE, se dice que el principal propósito de estas leyes es convertirlas en empresas productivas del Estado, en dotarlas de autonomía de gestión y de permitirles ser competitivas. Quiero demostrar 3 falacias. El principal propósito de estas leyes es de que Pemex y CFE dejen de ser empresas productivas del Estado. En este momento, Pemex y CFE
son las mayores empresas, las más productivas que tiene nuestro país. Pemex, lo hemos dicho, tiene de utilidades 1.330.000 millones, así cerró el 2013, y la CFE tiene un volumen de ventas superior a los 318.000 millones de pesos. En el caso de Pemex, el papel que esta ley le quiere dar es prácticamente colocarlo en total indefensión y por lo tanto en un proceso de extinción. Dicen que será una empresa más que participará en igualdad de condiciones. Es falso. Con la ronda cero, Pemex se queda con el 42% y los privados con el 58%. Y si CENER cumple su amenaza de esta subsecretaria Lourdes Melgar, de que ni crea que le van a dar lo que pidió, entonces solamente le darán el 30% de las asignaciones y Pemex solo tendrá petróleo para 3 años. Pemex se queda con los proyectos menos rentables, los privados con los yacimientos de mayor rentabilidad. El régimen fiscal de Pemex es depredatorio y confiscatorio. En cambio, el de las petroleras privadas será bastante benigno y tendrá mayores ventajas. No concursarán entonces en igualdad de condiciones. Será una competencia desleal como la que está diseñada en estas leyes. Se busca a toda costa que Pemex sea desplazado, sustituido, eliminado a través de las licitaciones. Pemex contará con una competencia en condiciones muy desfavorables. Se vuelve propiedad exclusiva del Ejecutivo Federal, pues no que es del Estado, no que es empresa productiva del Estado. ¿Por qué entonces en la ley le ponen propiedad de Peña Nieto? Pemex es de la nación, no puede dejarse en esta ley, se los insistimos hasta el cansancio, que sea de un grupito en el gobierno. No puede decir que por ejemplo, Pemex no puede decidir sus proyectos, será la Secretaría de Energía quien le autorice los proyectos y le imponga a los socios. No puede hacer sus planes de inversiones, será la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda las que decidan en qué invierte y en qué no. Será la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda, la Comisión de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía las que tomen todas las decisiones que incumban a Pemex. ¿De cuál autonomía de gestión están hablando? ¿Cuál ley están leyendo? Porque en la que nos entregaron dice esto, no lo que ustedes vienen a decir en sus discursos. Además, la Secretaría de Hacienda le impondrá un régimen fiscal confiscatorio, mecanismos de inversión, las demás contraprestaciones, fijará los precios de mercado. ¿Cuál autonomía presupuestaria? En la ley que nos entregan dice lo contrario de lo que dicen ustedes en sus discursos. De pilón anulan las facultades del Congreso. Otros países tienen a sus petroleras como poderosos instrumentos de política energética. Y aquí dicen que van a darle facultades a la COFESE, a la Comisión Federal de Competencia Económica, para obligar a Pemex y a CFE a que haya una real competencia, a decir que no obstaculicen la competencia, instruyen a la COFESE a que obligue a Pemex a hacerse a un lado y uno se pregunta ¿de qué competencia? Porque competencia es cuando un grandote, como le ha llamado aquí una compañera senadora, cuando el monopolio de Estado es gigante, entonces la COFESE viene y lo parte en pedacitos, que es lo que dice la ley de la CFE, por ejemplo, que es una empresa gigante y los actuales generadores de energía, pues es el de la Torre Mayor, que siendo muy poderosos, pues son enanitos comparados con CFE, por eso parten en 1000 pedazos a la pobre CFE. En el caso de Pemex, que está partido ya desde hace tiempo en decenas de subsidiarias, ¿de qué competencia hablan?
Porque déjenme decirles, ¿contra quién lo van a poner a competir? La ExxonMobil tiene 450,000 millones de dólares de ingresos al año. La Shell tiene ingresos de 480,000 millones de dólares al año. Chevron Texaco tiene 225,000 millones de dólares de ingresos al año. La British Petroleum, 390,000 millones de dólares al año. Y Pemex, 102 millones de dólares al año. ¿Cuáles son las grandotas y cuál es la chiquita? ¿Por qué la chiquita la van a partir para dejar a las grandotas? ¿En qué lógica cabe lo que están haciendo? Para la CFE argumentan unas cosas y para Pemex la otra, pero además en su mentalidad neoliberal, donde todo lo público es malo y todo lo privado es perfecto, donde todo lo público es corrupto y nefasto por los gobiernos que han tenido, ahí sí se los concedo, y todo lo privado es puro y santo. Déjenme darles los datos que ustedes nos dan, porque por ejemplo, Calderón entregó Cantarell a Netherton Sewell y se lo entregó con una producción de 2,152 miles de barriles al día y lo tumbó en 94% y solamente produce ahora 351 barriles diarios. Burgos se lo entregó a Repsol, a Teikoku, a Techint, a Lewis Energy y Yuma Exploration. Se lo entregó con 1,515 barriles diarios de producción, lo tumbó en un 70% y hoy solo produce 1,061 barriles. Igual Veracruz, igual Kumalosab, que es el lujo que tenemos ahora, se lo entregó a Halliburton, a Schlumberger, a Waterford, con 865 barriles diarios de petróleo. Lo tumbó en un 9% porque ahorita solamente produce 790. Esto hacen los privados ahorita. ¿Cuáles perfectos? ¿Cuáles puros? ¿Cuáles productivos? Y vean a Pemex en Tabasco. Pemex recibió en 2003, abrió el campo con 38.6 barriles al día e incrementó la producción en 790%, porque hoy produce 305 barriles diarios de petróleo. Los privados transnacionales demuestran, son un verdadero fracaso. Es la corrupción, es la apropiación de la renta petrolera, y nuestra petrolera pública es la que demuestra competitividad, productividad, eficiencia, porque es un negocio petrolero que, aunque se lo han querido comer y lo han sometido a la corrupción y han robado a manos llenas, el petróleo es el petróleo y es el mayor negocio del mundo que ustedes le están regalando a los extranjeros. De verdad, esto no tiene nombre. Gracias, senadora Dolores Padierna Luna. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas de modificación a los artículos ya referidos, incluidos en el tema de autonomía presupuestal de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Consulto a la Asamblea si se admiten a discusión los artículos referidos. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se admiten a discusión, señor presidente. Gracias, señora secretaria. En consecuencia, están a discusión los artículos antes referidos. En primer término, se le concede el uso de la palabra al senador Jorge Luis Lavalle Mauri, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en contra de la propuesta y a favor del dictamen. Sonido en el escaño del senador Lavalle.
presidente. Derivado de que en mi última participación ya expuse los comentarios correspondientes a los cambios referentes a la autonomía presupuestal, declino mi participación en esta ocasión. Gracias. Gracias, senador Lavalle. En consecuencia, se le concede el uso de la palabra al senador Luis Armando Melgar Bravo para hablar en contra de la propuesta y a favor del dictamen. Sonido, por favor, en el escaño del senador Melgar. Presidente, también de la misma manera. Escaño, adelante. De la misma manera, también quisiera declinar mi participación, por favor. Gracias, senador Luis Armando Melgar Bravo. Entonces, en consecuencia, le concedemos el uso de la palabra al senador David Penchina Group, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en contra de la propuesta y a favor del dictamen. Sonido, por favor, en el escaño del senador Penchina. En el mismo sentido, señor presidente, declino mi participación. Gracias, senador David Penchina. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro de la propuesta y en contra del dictamen. En virtud de que no está presente, se le concede el uso de la palabra al senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en pro de la propuesta y en contra del dictamen. En el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, senador, por favor. Permiso, señor presidente. Estábamos tocando el tema de la autonomía supuesta de Pemex. Aquí ya se ha hablado mucho de esa autonomía, que es absolutamente inexistente, lo acaban de tratar con todo detalle. Pemex está absolutamente controlado. Tiene un presupuesto limitado, tiene que solicitar cualquier inversión que quiera hacer, de manera que seguimos en la misma gran mentira de que Pemex tiene una autonomía ahora, que decía yo en la intervención anterior, que la autonomía por la que se peleó siempre al hablar de Pemex, en contra de todo este esfuerzo privatizador que lleva años, estableciendo una serie de pretextos para decir que Pemex está en quiebra, que Pemex no puede salir adelante, lo de la cuestión de los compromisos con los trabajadores, el pasivo laboral, está quebrado Pemex. Y la defensa que se hacía durante años es que es muy sencilla. El problema de Pemex ha sido, ¿verdad?, el que ha sido la vaca de ordeñar de la Secretaría de Hacienda. Es tan simple como eso, ¿verdad? Ha sido el único modo que ha tenido Pemex, el gobierno, Hacienda, de no cobrar a quienes le tienen que cobrar. Vivimos en un régimen dominado por una oligarquía que no paga impuestos. Todo eso de la consolidación famosa que vino aquí a decirnos Videgaray que se iba a acabar, le cambiaron de nombre, que es el cinismo con el que sacan sus problemas, le pusieron otro nombre, y siguen los grandes capitales nacionales y extranjeros consolidando sus pérdidas y sus ganancias para no pagar impuestos. Está calculado que esa exención o esos privilegios equivalen a más de 800,000 millones de pesos al año. Pero como no los cobra, como está sometida a los intereses que sostienen a estos gobiernos desde hace años, tanto al PRI como al PAN, cuando se cambian de uno a otro, pues no cobran impuestos, y entonces Pemex ha sido precisamente la solución. Vamos a quitarle todos los ingresos a Pemex, y sigue igual. Sigue exactamente igual.
pero tiene, y lo que aquí ha sido muy comentado, esa característica de ser una empresa pública que está ya en sus operaciones regulada por derecho privado. Sí, es todo un arte de magia, y lo dice uno de los documentos que nos presentaron, que lo más importante que había que lograr era hacer que una institución pública, una empresa pública que estaba regulada por el derecho público, terminara siendo regulada por derecho privado. Y eso es el resultado de otra sumisión de este gobierno, porque, insisto, aquí se llegó al compromiso para que Peña Nieto fuera palomeado por los Estados Unidos, llegó al compromiso de que él haría lo que le han pedido a México desde hace años y que se venía avanzando poco a poco con la primera reforma, con los contratos de servicios múltiples, con la reforma de Calderón, que fue un paso importante, pero ya la voluntad, la ambición de Peña Nieto de llegar a la presidencia como fuera, ¿verdad? No le bastaba el apoyo de Televisa, que le costó cuantiosísimos recursos al Estado de México, sino que había que tener el palomeo del gobierno y las empresas de los Estados Unidos. Y eso es todo. Por eso insistimos una y otra vez, eso es lo que ha provocado que este sistema que nos han planteado se cambie constantemente y no han podido todavía lograr cuajar una reforma adecuada. Por eso aquí se ha dicho que cada iniciativa ha sufrido enormes cambios muy importantes que han sido confeccionados por la inteligencia y el trabajo de las comisiones, lo que ha sido siempre una total mentira, ¿verdad? Las comisiones no han hecho absolutamente nada, sino han recibido todo lo que el gobierno ha cambiado de la iniciativa al dictamen. Ha habido un cambio constante entre lo que planteó la iniciativa a lo que nos entregó el dictamen. Porque ese es el esfuerzo, ¿verdad? Sí, se ordenó, vamos a abrir, a hacer la reforma constitucional, pero no importa que no case, no importa nada, ustedes la tienen que hacer. Entonces, con una enorme torpeza e irresponsabilidad, el gobierno de la República ha creado un verdadero monstruo que no tiene ninguna posibilidad de salir adelante. Y cuando investiga uno para demostrarles que este no es más que un mandato extranjero, les hemos ya presentado lo que la OECD ha planteado en relación con las empresas públicas. La OECD, que es el instrumento de los grandes organismos internacionales que controlan los países poderosos, Estados Unidos, Francia, Alemania, etcétera. La OECD es un instrumento que utilizan para abrir los países y eliminar todo aquello que sea un estorbo para hacer sus negocios, y la OECD es precisamente la que estableció el diseño y tiene suficiente se tiene suficiente información para demostrarlo. Miren ustedes, hay un documento, ¿verdad?, del 1 de septiembre del 2010 que dice Gobierno Corporativo y medidas del Consejo de Petróleos Mexicanos, evaluación y recomendaciones. Es un informe de la OECD donde da instrucciones a Petróleos Mexicanos cómo cambiar, y precisamente, y lo leíamos, es la creación de una empresa pública convertida en una empresa regulada por derecho privado. Y lo dice con toda claridad la OECD en su documento. Es la forma que se tiene para que se puedan sanear estas empresas y hacerse más atractivas para la privatización. Es decir, el diseño de la OECD, que es el diseño que se le aplica a Pemex y a la CFE, es el diseño de las empresas públicas de la OECD para abrirles el negocio a los dueños de estos organismos internacionales. Es un elemento más, lo hemos dicho muchas veces, pero como aquí no se atiende, lo hemos dejado, hemos presentado los documentos a la mesa para que aparezcan
en los documentos oficiales, en el diario de los debates, para que se acabe de demostrar una y otra vez, esta reforma no es más que una entrega a los Estados Unidos, una concesión de Peña Nieto para que vengan a apoderarse de la producción de petróleo, de la riqueza más grande que tenemos, y además una de las 10 empresas eléctricas más importantes del mundo, las 2 rentas nacionales fundamentales del país. Eso es lo que es. No hay otra. Se le da más vueltas, inventan. Aquí no se diseñó esto. Es la OSD la que lo diseñó y es la que ha venido, pues diseñó la reforma educativa, que es un supuesto fracaso, privatizadora. La reforma laboral, que hace un momento se tocó cuando se habló de lo que viene sobre el pasivo laboral, es la OSD la que lo ha dirigido. Y el modelo grotesco de Pemex convertido en una empresa privada para manejar los recursos del país bajo la dirección de la Secretaría de Hacienda y la brutal exacción de recursos, brutal, que está en estas leyes y que veremos mañana, no es más que eso. No nos engañemos. El pueblo de México tiene que saber que Peña Nieto ha cometido un acto de traición a la patria que está siendo apoyado por senadores y diputados insensibles que no han pensado un minuto en lo que a este país se le está haciendo por intereses de un hombre que aspiró a la presidencia de la República para hacer esto. De manera que eso es lo más importante, es lo que hay que saber y es lo que no hay que olvidar nunca, porque la patria se los va a cobrar. Muchas gracias. Tiene el uso de la tribuna el senador Mario Delgado. Sonido en el escaño el senador Miguel Barbosa. Presidente, compañeras y compañeros senadores, pues pactamos un debate y lo pactamos y desarrollamos este modelo en la primera etapa de este periodo extraordinario, la de los 5 días primeros. Hoy le pido por favor que pongan atención al orador. Por favor, senador Barbosa. Le estoy comentando a usted, a la mesa directiva y a las y los senadores que para este periodo extraordinario pactamos un debate. El modelo que aplicamos en la primera etapa del mismo, la de los primeros 5 días. Y hoy que estamos reanudando esta segunda etapa, la de los 3 días últimos, pues vemos que este pacto sobre cómo debatir se ha separado. Al retirar su participación, senadores del PRI, del PAN y del Partido Verde, sin duda de lo que hacen es separarse del debate. Y lo que quedamos aquí es poder argumentar con respeto, con intensidad, cada uno de los temas, cada una de las reservas que se pudieran hacer. Establecimos en este caso 2 temas, 2 segmentos de reservas y así lo estamos desahogando. Yo no quisiera pensar que se puede reponer la participación de los senadores que retiraron la misma, no aspiraría yo a eso, pero a decirles a mis amigas y amigos senadores y a sus coordinadores que el día de mañana esperamos nosotros que pueda desarrollarse el modelo, o de lo contrario que digamos que el modelo no se va a cumplir, y en ese caso presentaríamos reserva por reserva, una a una, y que se aplique el reglamento de manera íntegra, porque de verdad no creo que podamos nosotros admitir que esto sea tan fácil. Ya había un senador yéndose ahorita porque ya se desistió de hablar y ya terminaron este asunto con mucha audacia. Así es que lo digo porque yo hablaré con la mesa directiva y hablaré con los coordinadores para que si hay la palabra, si se quiere cumplir la palabra de cómo desahogar el modelo el día de mañana, y si no, que se nos diga y cumplimos el reglamento. Nuestros 22 votos particulares, las intervenciones en lo general o en lo particular, las que el reglamento permita, ¿sí? Y después nuestras reservas una a una con votaciones en tablero. Así es que así lo dejamos para mañana y hoy pues ya está hecho, así es que vamos a terminar así.
con este incumplimiento que se ha dado al modelo que habíamos aprobado y que también ha funcionado y que, por cierto, habíamos dicho que hasta se iba a escribir para poderlo hacer un modelo exitoso de cómo desahogar el proceso legislativo acá en el Pleno. Gracias, presidente. Gracias, senador Barbosa. Sonido en el escaño del senador Gamboa. Muchísimas gracias, señor presidente. Yo creo que lo que ha comentado el coordinador del PRD, senador Barbosa, tiene razón. Hubo un acuerdo para un debate. Sé y entiendo que están en plena libertad las senadoras y los senadores si quieren hacer el uso de la palabra o no. Lo que sí le quiero decir al grupo parlamentario del PRD, del PT, del Verde y del PAN es que mañana nosotros respetaremos el acuerdo pactado para que se desarrolle el debate de acuerdo a lo que acordamos los coordinadores del grupo parlamentario. Gracias. Sonido en el escaño del senador Butler. Esta es una gran sorpresa de este acuerdo del PRD con el PAN y con el PRI. Claro, perdón, tengan. Es una gran sorpresa formal de que hayan llegado a un acuerdo ellos que ahorita se recoge. Sí, es un acuerdo. Son ustedes muy sigilosos. Entonces llegaron a un acuerdo, enésimo acuerdo. Dice, resulta que ningún acuerdo se los cumplen. Ese es el problema. Yo creo que aquí Emilio Gamboa, que es sincero, les dice, sí hubo un acuerdo y no se cumplió. Tal vez en el futuro no lleguen a estos acuerdos. Miren ustedes, con toda franqueza se los digo, si hubiéramos mantenido el acuerdo que se tomó de salirnos cuando empezaron con la violación de los reglamentos aquellos que nos salimos, ¿verdad? Si hubiera seguido, recuerden ustedes cómo se vieron en su discusión aislada, se aplauden unos a otros, le toca hablar a fulanito y ahora le aplauden los otros menganitos y ahora les aplauden los otros, se vieron ridículos porque eso es lo que es. Al final de cuentas es una estrategia en la cual vamos a dejarlos hablar hasta que queramos y les decimos que se acabó cuando queramos. Si hubiera notado, hubiera sido muy buen ejercicio que en lugar de que regresara el PRD, perdonen que se los diga, a participar en este acuerdo que les violaron, pues hubiera estado mucho mejor, porque en la medida en que, ahora que nos descubren esto, yo me sorprendo de estas cuestiones extrañas que se han logrado aquí, en la medida que lo hagan, lo único que sucede es que no hay presiones para que respeten la ley y respeten el reglamento. Ese es el problema. Regresan otra vez, le dan juego a lo que hemos visto esta mañana, fue igual. Los oyen, les violan el acuerdo, pero van a regresar después. Yo creo que es una buena lección lo que ha ocurrido. Cuando tomemos una decisión, cúmplanla, déjenlos solos. De todas maneras, fue igual. El trabajo de hoy, rápido, no se tardaron, los aguantaron lo que quisieron y les dijeron se acabó este acuerdo ahorita. Entonces, es una mala estrategia en la que yo no participo porque no me avisaron. Son acuerdos secretos que toman ustedes, malos acuerdos, les ha ido mal, les han tomado el pelo, les acaban de decir que sí los violan. Muy mal, qué lástima que no se mantienen firmes cuando hay que mantenerse firme, porque estas decisiones, esta reforma no es para llegar a ningún acuerdo. Es una reforma que está acabando con la soberanía de este país, es una reforma que se necesita una actitud totalmente beligerante todo el tiempo porque es una traición a la patria y no se puede llegar a acuerdos que luego traicionan en el propio beneficio de quienes toman esos acuerdos y los engañan. Yo creo que es una buena lección. Muchas gracias.
Sonido en el escaño del senador Gamboa y después en el escaño del senador Ríos Peter. Alusiones personales, señor presidente. Yo quisiera recordarle con mucho respeto al coordinador del PT que estos temas fuimos Cámara de Origen, que se debatieron, se discutieron en las comisiones de Energía y Estudios Legislativos Primera por muchas horas. Usted hizo la numeraria, señor presidente, cuando terminamos la semana pasada. Esta es una minuta que nos manda Cámara de Diputados con algunas modificaciones, pero este es un debate que se ha dado con pleno respeto, respetando absolutamente la libertad que tienen todos. No es ninguna traición a la patria. Que él crea que esto es una traición, lo respeto, pero el PRI sabe perfectamente que esto va a venir a beneficiar a las grandes mayorías de este país. El tiempo nos dirá. Yo respeto la opinión del coordinador del PT y de todo su grupo. Yo le pido respeto al grupo parlamentario del PRI, que no somos traidores a la patria. Hay un presidente valiente que está transformando este país y es lo que estamos haciendo en esta Cámara de los Senadores. Muchas gracias. Sonido en el escaño del senador Ríos Peter. Sí, solamente decirle al senador Bartlett que me extraña el comentario, entiendo que lo haga por una cierta pose. Esto, la mesa directiva lo puso a consideración, senador Bartlett, y sí me parece importante dejar claro porque esta supuesta llamada de atención que usted hace o significa que usted no estaba poniendo atención cuando se votó por todos, incluido su partido, porque se votó el formato del debate. Aquí no hay nada oscuro y no hay ningún acuerdo fuera de contexto. Sí hay un incumplimiento al debate que ha hecho público el senador Barbosa y que nosotros insistiremos al PRI y al PAN que se cumpla mañana el debate. Es cuanto, señor presidente. Sonido en el escaño del senador Preciado. Quiero hacer dos precisiones. La primera, ningún acuerdo de la Junta ha sido secreto. El formato que se utilizó para debatir las sesiones anteriores, que fueron 5 días, sobre estos mismos dictámenes, y fueron más de 72 horas de debate real allá al frente, donde cada grupo parlamentario fijó su posición, en algunos casos coincidente y en otros casos pues francamente diferente, pero con muchísimo respeto, y así lo planteamos y creemos que fue un gran debate, pero además fue un debate de contenidos, en el que cada quien discutía una idea en lo particular y la planteaba desde su perspectiva, con todo lo que podamos o no coincidir con ella. El debate sobre estos dictámenes lo dimos durante 5 días. Diputados le hizo 3 cambios, una modificación, una adición y una precisión. Son los únicos 3 cambios que traen estas minutas de Cámara de Diputados, que no llenarían más de una cuartilla de modificaciones. Por lo tanto, sí entendemos que en el posicionamiento en lo general de los partidos y en el posicionamiento a favor en lo general se dio la argumentación suficiente. Entendemos que no se está cumpliendo el acuerdo desde el punto de vista de cómo se aprobó la discusión en un inicio, y asumimos el compromiso de que el debate de mañana y de pasado mañana se hará en los términos del acuerdo que hicimos los coordinadores y que se va a honrar cada uno de los puntos en los que quedamos. Si hay una decisión de los senadores que estaban inscritos para hablar de manera diferente, también entendemos y respetamos la posición de los senadores, pero en lo sucesivo nos apegaremos al planteamiento hecho. Por supuesto lo vamos a respetar, y sí hay que decirlo muy claro, esta es una reforma en la que el grupo parlamentario del PAN no solamente está convencido, sino que la hemos impulsado. Metimos la reforma más ambiciosa en materia energética, por arriba inclusive de la que llegó a plantear el propio titular del Ejecutivo, y es la reforma que estamos respaldando porque estamos convencidos de ella.
Entendemos la posición electorera de algunos grupos parlamentarios para oponerse a la misma, la respetamos. Sin embargo, nosotros vamos a llegar hasta el final, que sea hoy, sea mañana, sea el miércoles, a concretar esta reforma que le hace falta al país. De ninguna manera aceptamos ninguno de los descalificativos que han pronunciado algunos otros oradores y decirle que estamos convencidos de ello. Mañana nos vamos a pegar al formato, el miércoles hasta la hora que sea necesaria, así lo hemos demostrado en todas las sesiones y así lo hemos demostrado en las últimas 18 reformas que este Senado no había hecho los últimos 80 años. El PAN está comprometido con México, está comprometido con los mexicanos y esta reforma no va a ser la excepción, presidente. Gracias, coordinador Preciado. Señor Escaño, senador Bartlett. Quiero completar y responder a lo que se me dijo aquí, que yo estuve descuidado y no me di cuenta del debate. Nosotros no aprobamos nunca esas reglas. Nosotros siempre mantuvimos la posición que se discutió y que no aceptamos. Es más, dirigí varios oficios a la mesa directiva de estar en total desacuerdo con lo que la mesa directiva interpretó, que lo explicó Cervantes, que había sido una votación mayoritaria en la mesa directiva, lo cual es lógico porque la mesa directiva tiene la misma composición que todo lo demás. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo en ese arreglo, lo objetamos y por eso consideramos que era necesario no seguir en esa posición. A eso me he referido, con toda claridad. Y hay que reconocer que se llegan a muchos acuerdos que no conocemos nosotros. Eso tampoco me vengan a decir que no es cierto. Hay acuerdos que tomen que no conocemos nosotros. Como hay sesiones de la Junta de Coordinación Política que no nos invitan y que la realizan ustedes y no nos notifican. A eso me refiero. Y me refiero y vuelvo a insistir que para poder mantener una posición firme de oposición hay que sostener las posiciones y no transigir, porque en ese sentido se vuelve a repetir una y otra vez y se debilita la posición. Y eso, perdone que no le guste al señor Barbosa, pues salió con toda honestidad. Hemos estado juntos discutiendo muchas cosas, en este caso no estoy de acuerdo en acuerdos que tomen, no estoy. De manera que muchas gracias. Gracias a los senadores que participaron. Gracias a los senadores que participaron, en especial los coordinadores y el senador Ríos Peter. La comunicación que tuvo la Junta de Coordinación Política como otro órgano de gobierno a la mesa directiva, no solo de su presidente, sino de la mesa, del método para desahogar los trabajos del día de hoy y de las sesiones que tuvimos en la primera etapa para desahogar el tema energético, en el criterio de esta mesa se ha dado cumplimiento. Invito a los coordinadores de los grupos parlamentarios y a los senadores inscritos en lo particular del día de mañana, de los 4 a favor y 4 en contra en los temas específicos del acuerdo, que no declinen y que si prefieren, porque están en su derecho de declinar, que hablen con sus grupos parlamentarios para ser sustituidos, pero que permanezcan el turno de los 4 a favor, 4 en contra, porque lo que se buscó y se seguirá buscando es que México visibilice las diferentes posiciones en un tema tan delicado en esta democracia representativa que vivimos en el Senado de la República. Tiene el uso de la tribuna el senador Mario Delgado. Muchas gracias, presidente. Compañeros, compañeras, hay una contradicción de fondo en el planteamiento del modelo que se está haciendo. Las empresas privadas tienen como objetivo maximizar sus utilidades. Es la búsqueda de la renta en un entorno lo más competitivo posible. Tenemos ahora una empresa del Estado que se busca hacerla productiva y meterla en un marco de competencia.
pero hay una disparidad en el tratamiento que se está dando a la empresa productiva del Estado con el resto de las empresas.